Bueno, esta vez vamos a ser muy concretos, vamos a hablar de un tema muy puntual que es la famotidina, porque como recién mencionó Celeste, es un producto nuevo que se está lanzando y la idea es darnos un poquito una idea sobre el tema, sobre el fármaco en sí y en qué momentos lo podemos utilizar. Bueno, la siguiente. Entonces, antes de hablar de la famotidina, vamos a hablar dos palabras nada más de los antagonistas de los receptores H2 o anti-H2 en líneas generales. Así que con esa placa, la idea es con la siguiente, hablar un poquito sobre algunos aspectos de la siguiente, de la fisiología en general. Son dos palabras que quiero mencionarles sobre lo que es el mecanismo de acción de las moléculas estas, los anti-H2. Como ustedes saben, el estómago tiene las glándulas gástricas, que son la invaginación del epitelio cilíndrico simple. Hay muchas células en esas glándulas, entre ellas esta célula que todos conocen, que es las células parietales. Y estas células son las responsables de la producción de ácido, y esas células también tienen un montón de receptores celulares que trabajan o que activan ese proceso de liberación del ácido. Entre esos receptores están los receptores H2. Y estos receptores, junto con otros receptores, juegan un rol muy importante en lo que es la fisiopatogenia o en lo que es, mejor dicho, la fisiología normal de la secreción ácida. Es la siguiente. La idea no es hablar en detalle de todo eso, es simplemente darles algunos conceptos básicos para entender el mecanismo molecular de acción de esos fármacos. Como ustedes saben, los alimentos lo que van a hacer es estimular a las células G. Eso lo comentó la vez pasada mi colega, el doctor José Luis Ollero, donde mencionó que estas células G van a producir la gastrina. La gastrina lo que va a hacer es estimular a las células enteroendocrinas para la producción de la histamina. La siguiente. Entonces, la histamina lo que va a hacer es unirse a los receptores H2 en las células parietales, la siguiente, y esa unión del ligando, o sea, la histamina con el receptor, lo que provoca es la liberación, la producción del AMP cíclico, y el AMP cíclico es lo que va a estimular a estas bombas de protones que todos conocemos, y esas bombas de protones son los que van a producir protones, lo liberan a la luz gástrica y como consecuencia van a provocar la producción de protones y la formación de ácido clorhídrico. Entonces, ese es el mecanismo básico de la producción ácida que tiene que ver con lo que es el receptor H2. Entonces, el mecanismo de acción de los fármacos, estos fármacos, es la siguiente, es el bloqueo de los receptores, o un nicho puntual del receptor H2, de las células parietales, y eso lo que hace es el bloqueo de ese mecanismo de producción de AMP cíclico, el bloqueo, por lo tanto, de la bomba de protones y la liberación de ácido. Y eso provoca entonces una disminución, una caída del ácido y un aumento del pH gástrico. Ese será el mecanismo básico de acción de esas moléculas. La siguiente. Como dijimos, son muchas las moléculas, las tres más conocidas o más utilizadas en el mundo son la famotidina, ranitidina y simetrina, pero las más reconocidas mundialmente son las primeras dos. Nosotros tenemos mucha experiencia, todos los médicos que hacemos medicina general o clínica médica o gastroenterología y otras especialidades, manejamos mucho la ranitidina, tenemos muy buen conocimiento y manejo de la ranitidina. Pero no conocemos la famotidina en la Argentina, en otros países hace muchos años que la utilizan, nosotros no la conocemos, pero hay muchas diferencias, no tantas, pero básicamente son todas moléculas que su mecanismo de acción es lo que mencionamos recién. Hay diferencias puntuales en cuanto a lo que es la molécula química de esos fármacos, porque se ha visto en varios estudios básicos de experimentales que esa molécula, la famotidina, es más potente que la ranitidina, en el sentido de que la molécula en sí, la famotidina, se une al receptor H2 de una forma mucho más fuerte, mucho más importante, y eso se traduce en una especie de un aumento de la potencia del fármaco entre 8 hasta 20 veces, según qué modelo experimental se utiliza en el trabajo de investigación que demostró eso. Es decir, que molecularmente la famotidina se aferra más fuertemente al receptor H2, más que la ranitidina, y eso se traduce como una potencia mucho mayor, hasta 20 veces más potente que la ranitidina en sí. La siguiente.
Entonces, dicha esa introducción, lo que vamos a hablar ahora es sobre estos conceptos básicos, sobre el uso, por ejemplo, de la famotidina en algunas prácticas, en las prácticas diarias que tenemos. Los puntos que mencionamos arriba son los que ahora vamos a mencionar una por una. La primera cuestión es la famotidina y su efecto a nivel del pH gástrico. La siguiente, hay varios trabajos que han demostrado que la famotidina es un fármaco que aumenta el pH gástrico. La siguiente. Exacto. En ese trabajo, lo que se hizo es una especie de comparación entre lo que es el vonoprazan, que es un IVP que no usamos nosotros, con lansoprazol y con la famotidina. La siguiente. Lo que se trató de estudiar es cuál es el aumento o cuál es el nivel de pH donde llega ese fármaco en una sola aplicación, en una sola dosis, y se vio que la famotidina, como ustedes ven, es un fármaco donde va a aumentar rápidamente el pH gástrico, al igual que el vonoprazan, a diferencia del lansoprazol, que no aumenta tan rápidamente el pH gástrico. Y del mismo modo, en el siguiente gráfico, como ustedes ven, los dos fármacos, el vonoprazan y la famotidina, el tiempo de mantenimiento del pH mayor a 5 a 6 es mucho más intenso, mucho más importante en comparación al lansoprazol. Esto no quiere decir que digamos, no estamos comparando los dos fármacos al mismo tiempo. Eso es, digamos, sería muy simplicista, muy reduccionista si uno quiere decir que estos dos fármacos son similares o si el IVP es similar a la ranitidina o la famotidina. Esa no es la conclusión. Digamos, todo eso tiene un concepto o una explicación si uno va un poquito a la base. Ustedes saben que como dijimos recién, los anti-H2 lo que van a hacer es bloquear el receptor H2 y eso, como dijimos recién, se traduce en una disminución del ácido gástrico. Los IVP lo que van a hacer es bloquear la bomba de protones, como ustedes conocen. Y ese bloqueo no se produce en un solo momento, es decir, no se van a bloquear todas las bombas del estómago en un solo momento. La toma de ese fármaco en 2, 3, 4 días es lo que hace el bloqueo de esas bombas en un tiempo determinado, una concentración, una cantidad determinada que permita que el pH gástrico pueda aumentar. Entonces, si yo le doy a un paciente un omeprazol que tiene mucha sintomatología, mucho ácido, no se le va a bajar el ácido enseguida, en 2 o 3 horas. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción que hace ese fármaco es inhibir esa bomba de protones. Y como dijimos, el bloqueo de esa bomba de protones va a llevar un tiempo para poder bloquearse completamente todas las bombas del estómago. Y para fabricarse nuevas bombas de protones en el estómago, eso lleva 2 o 3 días también. Entonces, el paciente que está con mucho ácido y sintomático, ¿no?, y toma el omeprazol, no va a sentir una mejoría instantánea, porque no hay una disminución instantánea del ácido y no hay un aumento instantáneo del pH ácido. Tarda 2 o 3 días. Los anti-H2 lo hacen en 2 o 3 horas, porque como muestra ese trabajo, el paciente apenas toma la famotidina, en 1 hora ya tiene un efecto, es decir, ya tiene aumento del pH gástrico. Y eso es lo que explica ese trabajo. Es decir, es tan rápido el aumento del pH gástrico con el uso de la famotidina y no tanto con los IVP que usamos normalmente, que es el lansoprazol o el omeprazol, como muestra ese trabajo. Ese es el mensaje que quiere demostrar ese trabajo y lo que quiero mencionarles o transmitirles en ese trabajo. La siguiente. ¿Qué tenemos o qué relación tiene la famotidina con los anticoagulantes plaquetarios? Porque, como ustedes saben, hay mucho dilema sobre el tema del omeprazol y sobre la actividad inhibitoria del omeprazol, sobre lo que es el efecto antiagregante del clopidogrel, por ejemplo. Hay mucha discusión, mucho trabajo sobre eso. Entonces, ¿qué hay sobre ese punto en relación a la famotidina? La siguiente. Por un lado, en ese trabajo está claramente demostrado que, bueno, y como es de esperar, es que la famotidina lo que va a hacer es justamente prevenir la injuria inducida por los antiplaquetarios. La siguiente, como se ve en la imagen que muestro la siguiente, fíjense que ahí en el grupo de pacientes que se trataron con famotidina en asociación con la aspirina y clopidogrel, esos pacientes tienen una prevención, o una prevención, bien digo, de la injuria
gástrica mucho más importante en el grupo de pacientes que no han tomado famotidina. Eso quiere decir que realmente ese producto o ese fármaco lo que va a hacer es justamente prevenir la injuria de la mucosa gástrica en los pacientes que consumen o están con tratamiento antiplaquetario dual. La siguiente. Y otro punto importante que marcan los autores es que además de que la famotidina es efectiva en la prevención del tratamiento antiplaquetario dual con esos dos fármacos, con la aspirina y con el clopidogrel, también la famotidina no tiene ninguna atenuación, ningún efecto sobre la agregación plaquetaria, o sea que no hay ningún efecto sobre el proceso o la antiagregación plaquetaria de los fármacos de la clopidogrel y la aspirina. Y ese es un punto muy importante. Claramente demostrado ese trabajo. La siguiente, y en ese otro trabajo que muestro en la siguiente imagen, donde ese trabajo muy importante, donde se han analizado los tres fármacos, omeprazol, pantoprazol y famotidina, en pacientes que están con tratamiento con clopidogrel, y se ha visto claramente que el omeprazol altera o produce un aumento de la reactivación de las plaquetas en los pacientes tratados con omeprazol, no tanto con el pantoprazol y mucho menos con famotidina. Es decir, los autores concluyen de que los pacientes que tienen mayor riesgo de sangrado, o mejor dicho, los pacientes que están con poco riesgo de sangrado digestivo, pueden utilizar la famotidina, mientras que los pacientes que están con alto riesgo de sangrado digestivo, en ese caso, en vez de omeprazol, conviene darles pantoprazol, como muestran en esa imagen. La siguiente. ¿Qué tenemos que saber sobre la famotidina en la prevención de lesiones de la mucosa gástrica provocadas por AINE? Recién hablamos de lo que es la aspirina y el clopidogrel y vimos la importancia de la famotidina en estos escenarios. ¿Qué hay de la famotidina con el uso crónico de los AINES? La siguiente. ¿Cómo es de esperar? La siguiente. ¿Cómo es de esperar? Y como ustedes saben, al ser un anti-H2 va a ser de beneficio. De hecho, fíjense en esa placa donde los pacientes tratados con con ibuprofeno y famotidina, marcados en color negro, y el otro grupo de los pacientes que han tomado ibuprofeno, fíjense que claramente la famotidina agregada a ese grupo de pacientes que toman ibuprofeno, claramente disminuye los eventos de sangrado digestivo tanto a nivel gástrico como abdominal. O sea que claramente hay un beneficio marcado del uso de esos fármacos. O sea, un paciente que toma en forma crónica AINES, si le damos la famotidina, realmente el beneficio está claro en este caso. La siguiente. ¿Y qué tenemos que saber sobre, o qué información hay sobre la famotidina y la enfermedad ulcerosa? La siguiente. Claramente, y como es de esperar, si usamos la famotidina en un paciente con úlcera gástrica, claramente que ese paciente va a andar muy bien. La efectividad es del 70 al 100%, depende de la dosis y depende del tiempo y la duración del tratamiento. Eso está claro, o sea que a un paciente que está con úlcera y le doy famotidina, va a andar muy bien entre el 70 al 100% de los casos porque es un fármaco antiulceroso claramente. La siguiente. Pero si lo comparamos con el IVP, claramente nos damos cuenta que el IVP es superior, es decir, que es mucho mejor el IVP para el tratamiento de las úlceras gástricas si lo comparamos con la famotidina. Es decir, para estos casos, si tenemos algo mejor, por supuesto vamos a utilizar el mejor para nuestros pacientes, que son los IVP. Pero desde ya que es un antiulceroso, de hecho históricamente fue utilizado como antiulceroso en una época hasta la aparición del IVP, donde lógicamente los IVP han ganado el lugar fundamental del tratamiento antiulceroso en día actual. Y hoy, por supuesto, todos tratamos a nuestros pacientes ulcerosos con IVP y no con anti-H2. La siguiente. Bueno, un punto me parece interesante, que es un trabajo que no es el único, hay varios trabajos que han hablado de lo mismo, que me pareció interesante, por eso lo traigo acá, que es, todos ustedes conocen lo que hace endoscopía, conocen lo que es la disección de la submucosa, que se usa mucho en la resección de lesiones que están en la mucosa o que pueden comprometer una cierta parte más apical de la submucosa.
Entonces, en ese caso, en el estómago, fíjense cómo esa lesión que se reseca finalmente en la última foto, se ve claramente la submucosa al desnudo, digamos, que se ve en ese color azul, que es el azul de metileno, y claramente eso es una especie de lesión que, bueno, la podemos decir como lesión ulcerosa provocada por esa resección de submucosa. Y en ese trabajo, la siguiente, lo que hicieron fue comparar, hicieron dos grupos a esos pacientes, creo que había como 30 pacientes, lo han dividido, o un poco más, lo han dividido en dos grupos con desección de submucosa. A un grupo le dieron IVP y a otro grupo le dieron anti-H2. Y se vieron que en los dos grupos el sangrado fue exactamente lo mismo. En un grupo dio 6.3 y en otro grupo, si mal no recuerdo, era 6.5. O sea que no había diferencia significativa en ninguno de los dos grupos en cuanto al sangrado post-procedimiento. Tampoco hubo una diferencia en cuanto a la tasa de reducción del tamaño de la úlcera o del estadio de la cicatrización de la úlcera. Es decir, en este caso, tanto el uso del IVP como el uso de la famotidina en los dos grupos fue muy similar. O sea que la cicatrización de la úlcera y el riesgo de sangrado fue exactamente lo mismo usando uno, usando el otro, IVP o famotidina. Eso es interesante porque, digamos, por un lado, la úlcera gástrica es un mecanismo fisiopatológico de la úlcera gástrica. Es muy diferente a este proceso ulceroso que fue provocado, fue inducido, digamos, por el endoscopio, ¿no? Entonces, por supuesto, el mecanismo de desinflamación y cicatrización de la úlcera gástrica péptica va a ser muy diferente a la cicatrización de una úlcera provocada como en este caso. ¿Por qué traigo ese trabajo? No todos hacemos, son pocos los que hacen disección de submucosa, por tanto no es un trabajo que nos interesa mucho porque hay pocos que usan eso, pero lo que sí es interesante es ver el ejemplo, ¿no? Cuando uno tiene una úlcera péptica donde hay un proceso fisiopatológico determinado, en estos casos claramente el IVP es el que mejor va a andar en esos pacientes, mucho más que la famotidina, lo hemos dicho recién, lo hemos demostrado recién. Pero en estos casos, cuando la úlcera es una úlcera fácil de cicatrizar, una úlcera provocada, es una úlcera limpia, parece que los dos fármacos son similares. Porque, a ver, si uno se piensa un poquito, eso es un pensamiento mío, no es una conclusión del trabajo en sí, los dos fármacos lo que hacen es aumentar el pH. Entonces, lo que necesitamos acá en estos casos, en el paciente que le sacamos la mucosa y tenemos la submucosa al desnudo, al contacto con el ácido gástrico, cualquier fármaco que aumente el pH gástrico, lo que va a provocar es la cicatrización rápida de la úlcera gástrica, ya sea por uno o por otro. No, como dijimos, pocos lo que hacen disección de submucosa, pero mucho lo que hacemos en endoscopia, hacemos mucosectomía gástrica. De algún pólipo, alguna lesión que está en la mucosa gástrica, muchas veces usamos mucosectomía. Para estos casos, entonces, tanto IVP como famotidina pueden ser útiles como un tratamiento luego de ese tratamiento endoscópico. La siguiente. ¿Qué hay sobre el tema de la famotidina y el reflujo gastroesofágico? La siguiente. Si uno hace un estudio comparando la famotidina con placebo, claramente uno ve una diferencia importante, o sea que la famotidina es superior, es buena, se puede utilizar en el reflujo gastroesofágico, la siguiente. Pero si uno compara la famotidina con IVP, la diferencia es mayor, o sea que el IVP en este caso va a ser siempre superior en los pacientes con reflujo gastroesofágico. De hecho, es lo que hacemos en la práctica diaria. Un paciente que ya sabemos que tiene reflujo gastroesofágico crónico o está con Barrett, claramente el IVP es superior a la famotidina. De hecho, la próxima vez vamos a hablar un poquito más de eso. La siguiente. Y bueno, si uno también analiza los síntomas del paciente con reflujo, claramente el paciente que toma IVP va a tener mejor respuesta a los síntomas en comparación con la famotidina. Eso claramente está demostrado y todos los que, digamos, tratamos pacientes con reflujo lo entendemos y sabemos que es así, que el IVP en esos casos es superior a los anti-H2 y la famotidina es exactamente lo mismo. La siguiente. ¿Qué hay de la dispepsia? Si se puede usar en dispepsia o no. La siguiente. Bueno, ese trabajo compara la famotidina con la musaprida y otro prokinético. Y como ven ustedes, hay una diferencia entre uno y otro. Es decir, puede funcionar, puede utilizarse en la dispepsia funcional, pero no tanto, porque parece que la musaprida es superior a la famotidina. Pero tal vez en los pacientes con síndrome ulceroso, con dispepsia
tipo dolor epigástrico pueden andar bien con la famotidina y no tanto en el paciente con dispepsia funcional, con distensión abdominal, con hinchazón, como hemos hablado de la charla pasada. En estos casos hay otras opciones, como dijimos en la vez pasada. La siguiente. Y ese otro trabajo creo que es un trabajo también interesante, donde también diferencia o compara la famotidina con la mosapride, y básicamente los resultados son similares, pero al grupo de pacientes que no han respondido a la famotidina ni al mosapride, al darles amitriptilina, y si ustedes se acuerdan de la clase pasada, hablamos de amitriptilina, fíjense cómo llamativamente mejoran muy bien con la amitriptilina. De vuelta, entonces, en estos casos, cuando hay que utilizar el antidepresivo en casos puntuales, estos fármacos realmente andan muy bien en casos puntuales cuando ya no hay ninguna otro fármaco que tenemos a mano para utilizar. Entonces, hablamos un poquito de todo eso, de los procesos o del uso de la famotidina sin forma rápida que podemos utilizar en la clínica médica. La siguiente. Y entonces, lo que me gustaría, una vez dicho todo eso, poder invitar a mis compañeros, a Astrid y a Guillermo, para poder discutir un poquito estas cuestiones que hablamos al principio y ver qué les parece o qué utilidad tiene ese fármaco en la clínica médica, qué opinan ellos. Astrid, Guillermo, no sé si están por acá. Ahí están. Excelente, bueno. Muchas gracias por estar y bueno, perdón. No, está bien. Que les quería preguntar, porque yo los anti-TH2 es algo que me quedó un poco en el pasado y tengo como, a partir de los IBP, tengo como muy puntualizados los pacientes que los utilizo. ¿Ustedes en quiénes todavía utilizan los anti-TH2? ¿La ranitidina o famotidina que tendría lugar acá? Bueno, yo tengo un nicho de pacientes que justamente con lo que presentó Muja le iba a preguntar, que son pacientes que a veces consultan por dispepsia o reflujo y antes de decidir hacer una endoscopía para evaluar la causa, mientras estudian, prefiero darle algún anti-H2 con la idea de que, entiendo, no va a modificar mucho la mucosa. Y entonces me pregunto ese tema, ¿no? Si al darle eso voy a modificar algo de base porque el paciente está muy sintomático y quiere ya saber algo hasta que logra hacerse los estudios bioquímicos y endoscópicos. Si voy a modificar mucho o no voy a modificar tanto. Y entonces es un poco la potencia que puede tener estas drogas en la cicatrización, ¿no? Sí, claro. Bueno, los anti-H2 también son antiulcerosos y también se utilizan, en una época se han utilizado mucho como fármacos antiulcerosos. De hecho, hay muchos trabajos de los años 80 y de por ahí también que han demostrado que la ranitidina es efectiva, la ranitidina y la famotidina también son fármacos efectivos en la úlcera gástrica. De hecho, son cicatrizantes. Como les decía, en 4 semanas pueden alcanzar el 70% más o menos de la cicatrización y en el 100% pueden llegar al 100% de la cicatrización en una dosis más alta en un periodo de 10 semanas o 14 semanas. Es decir, pueden hacer modificaciones a nivel de la mucosa gástrica, depende del tiempo y depende de la dosis que le des al paciente.